Cada viernes a esta hora de la mañana recibimos a Cristóbal Linero. Él nos presenta el espacio Estudios Vida. ¿Qué tal, Cristóbal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, José. Pues como siempre te digo, la verdad maravillosamente, José. No puedo decirte otra cosa y un saludo para ti y para todos los radioyentes de Radio Solidaria. Esperándote, José. Pues nosotros también te esperábamos, te hemos estado anunciando hace un ratito atrás, Cristóbal. Ya estás con nosotros. Adelante con el espacio. Muy bien, pues muchísimas gracias, José. Entonces comienzo. Bueno, queridos hermanos y hermanas de Radio Solidaria, qué maravilloso es que podamos estar en esta mañana siguiendo compartiendo de este Cristo tan maravilloso que hay dentro de nosotros. La semana pasada estuvimos compartiendo en cuanto a aquella persona que tenía una deuda con su jefe, digamos. Entonces, muy bien, José, pues muchísimas gracias. Entonces comienzo. Bueno, queridos hermanos y hermanas, maravilloso que podamos estar aquí compartiendo de este vivir humano que Cristo tuvo aquí en la tierra. ¡Qué vivir! Oh, Él realmente todo lo que vivía y todo lo que hablaba, Él expresaba, Él dispensaba, incluso Él atraía a multitudes. Como estuvimos compartiendo la semana pasada, Él se comparaba realmente a una persona que había deudores y había uno que le debía 10.000 denarios, ¿verdad? O 10.000 talentos, y lo perdonó. Dice que esta persona fue y le dijo: por favor, te ruego que me perdone, yo te lo voy a pagar. Entonces dice que él se movió en compasión. Este Cristo que nosotros tenemos hoy es un Cristo muy compasivo, que Él nos perdona, Él nos limpia, Él nos desinfecta. Maravilloso. Pero ¿qué tal nosotros? Dice que esta persona que fue perdonado después no pudo o no fue capaz de perdonarle un 1% de lo que le debía el otro, de lo que él debía. Pero después el Señor dice que, movido en compasión, se enfadó también y dijo, y mandó a llamar a esta persona y lo echó a la cárcel hasta que pagara lo último. Por eso en esta mañana nosotros necesitamos realmente ponernos delante del Señor. Y dice que llamándole, su Señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda yo te perdoné porque tú me rogaste. ¿No debía tú también tener misericordia de tu siervo como yo tuve misericordia de ti? ¿No es maravilloso esto, queridos hermanos, que hoy nosotros estemos siendo advertidos? Ahora recuerdo aquellos versículos cuando el Señor, digamos, nos llamará en su día y dice que muchos le dirán: Señor, Señor, si yo echaba demonio en tu nombre, si yo sanaba, si yo iba aquí. Y el Señor dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. ¿No será terrible eso? Así que dice que así también mi Padre Celestial hará también con vosotros si no perdonáis. Escucha esta palabra: de corazón. Necesitamos tener un corazón compasivo, el corazón que realmente tiene el Señor. Hoy tenemos que orar: Señor, dame tu corazón, dame tu hablar, dame tu sentir. Aún quiero ver lo que tú ves. Quiero aún, Señor, sentir lo que tú sientes. Maravilloso. Por eso el apóstol Pablo, leí estos versículos la semana pasada muy rápido. Y en Filipenses hay unos versículos aquí realmente muy conmovedores. El apóstol Pablo, él se dirigió a los filipenses y él le dijo: completad mi gozo. ¿Cómo realmente nosotros podemos completar el gozo del Señor? O aunque aquí lo dijo Pablo, dice: teniendo todos el mismo pensamiento.
Entre nosotros no puede haber muchos pensamientos, entre nosotros no puede haber mucho sentir, solamente puede haber un sabor, un color, y este color es Cristo. Había un hermano que decía: yo quiero arroz blanco, no quiero de otro color, arroz blanco. Maravilloso de que hoy el Señor Jesús nos advierte que debe de haber entre nosotros un mismo pensamiento. Aún en 1 Corintios recuerdo que el apóstol Pablo en el capítulo 1, creo que el versículo 10 dice: os ruego, hermanos, que no haya entre vosotros, dice, divisiones ni contiendas, sino que estéis, dice, perfectamente unidos. Pero también le dice ahí a los corintios: pero yo he oído que hay entre vosotros. ¿Qué hay entre vosotros? Si nosotros somos aquellas personas que permanecemos en el Espíritu, que vivimos en el Señor, que vivimos en esta persona que tuvo ese vivir humano aquí en la tierra, hoy ese vivir humano está dentro de nuestro espíritu. Fue añadido ese vivir, ese proceso que tuvo Jesús aquí en la tierra, hoy está en nosotros. Por eso nosotros podemos vencer todos los obstáculos, todos. ¿Por qué? Porque el que venció está en nosotros. Entonces Pablo le dice: completad mi gozo teniendo este mismo pensamiento. Y sigue diciendo, dice, con el mismo amor. ¡Oh, qué mismo amor! El mismo amor que el Señor tuvo con nosotros. Hoy nosotros supuestamente debemos ser esa réplica del amor de Dios aquí en la tierra. Y no solamente dice pensamiento con un mismo pensamiento, con el mismo amor, sino unido en el alma. ¿Qué quiere decir unido en el alma? Teniendo un mismo pensamiento, teniendo un mismo sentir, teniendo un mismo parecer, como después veremos cuando dice: haya pues en vosotros este pensamiento. El pensamiento está en el alma. Nosotros debemos supuestamente ser uno en los pensamientos. Entonces dice: unido en el alma. Y teniendo este único pensamiento. ¿Qué único pensamiento? Único pensamiento es poder hacer la voluntad del que me envió. En él no había otro deseo, en él no había otro pensamiento. Él decía: lo que yo veo hacer al Padre, eso hago, porque el Padre y yo somos uno. Y el que me envió conmigo está. Yo no estoy solo. Hoy nosotros podemos decir esa palabra, hermano. Nosotros no estamos solos. El que nos escogió, el que nos marcó, el que nos seleccionó, está con nosotros. Dice que según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, en Él, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Y nos predestinó para que fuésemos afiliados, digamos, hechos hijos suyos según el puro afecto de su voluntad. Maravilloso. Nada, dice, hagáis por ambición egoísta o por vanagloria. Nada hagáis por ambición. Entre nosotros no hay discordia, o no debería de haber discordia. Entre nosotros no hay rivalidad, o no debería de haber rivalidad entre nosotros. Queridos hermanos y hermanas, ese es el dispensar de este Dios triuno que quiere forjarse en nosotros, para que nosotros, unidos en el alma, tengamos un mismo sentir, un mismo parecer, un mismo amor. Glorioso Señor Jesús. Esto el único que lo puede hacer es el Señor mismo en nosotros. Así que, queridos hermanos, el apóstol Pablo en el capítulo 4, versículo 19 de Gálatas, el mismo Pablo, él dijo: hijitos míos, por cuanto vuelvo a sufrir, dice, vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Acaso había parido Pablo? Pero él sabía cuál era esos sufrimientos. Señor Jesús, él estaba por la edificación de la iglesia. En él no había otro deseo, en él no había otra intención, sino hacer la voluntad. Ya no vivo yo, decía, mas vive Cristo en mí. Y como estaba diciendo de Gálatas el versículo 4:19,
por cuanto sufro, dice, dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cristo nos está madurando. Él nos está formando a cada uno de nosotros a la imagen y semejanza de nuestro amado Jesús, para que nosotros podamos ser el Cristo viviente aquí en la tierra. Sí, no te asustes. Por eso muchos no viven esta vida real de Cristo en nosotros, porque no creen. Pero hoy nosotros, me atrevo a decirte, somos Cristo aquí en la tierra. Somos la multiplicación del grano que cayó a la tierra y murió, pero produjo muchos granos. Como dice en Romanos 8:29, siendo Él el primogénito, entre muchos hermanos fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen del que nos creó, dice, siendo Cristo mismo el primero, el primogénito. Cuando Él estaba solo en la tierra, Él era el unigénito, pero cuando Él estaba viviendo aquí, hermano, Él llegó a ser, era el unigénito, pero cuando fue a la cruz y murió el primogénito, porque supuestamente después de esa muerte y de esa resurrección y ese impartir del Espíritu dentro de nosotros, dice que nosotros fuimos resucitados juntamente con Cristo y fuimos sentados en los lugares celestiales. Hermanos y hermanas, estas son palabras de peso, de verdad. Señor Jesús, por eso dice, nada hagáis por ambición, por egoísta, por vanagloria. Antes bien, todo lo que hagáis, dice, hacerlo con una mentalidad humilde. Una mentalidad humilde. Oh, ¿quién era el humilde? Cristo era el humilde aquí en la tierra. Él se humilló hasta lo sumo. Él se quitó, como se suele decir, el traje de Dios. Él se quitó todo lo que... y vivió como un hombre, pero un hombre que no tenía pecado. Un hombre, como dice en Romanos 8:3, que Él vino en semejanza de carne de pecado, porque Él fue engendrado por el Espíritu en el vientre de María. No hubo contacto de varón ahí. Por eso lo que salió fue Dios mismo, viniendo a ti y a mí para recobrarnos. Y dice que fuimos comprados con un precio. Ese precio fue la cruz. Él murió allí en la cruz y derramó su sangre por ti y por mí. Su costado fue rajado. Igual como Adán cuando estaba allí en el huerto del Edén. Él entró en un sueño profundo y su costado fue rajado. Y de allí, de aquel costado, fue edificado Eva. Eva salió de Adán. Por eso él, cuando despertó, él pudo decir, esta sí, es carne de mi carne y hueso de mis huesos, porque será llamada varona, porque del varón salió. Escucha, nosotros salimos de aquel costado. Y entonces lo que salió de Adán era 100% Adán. Eva era 100% Adán, porque salió del mismo costado, de la costilla de Adán. Nosotros, por eso, dice que seremos llamados cristianos, porque de Cristo hemos salido. Pero esto no es en nombre, sino en realidad, en vivencia, en expresión. Hoy nosotros podemos vivir y expresar a este Cristo maravilloso. Por eso dice aquí el apóstol Pablo, ante con una mentalidad humilde. Hermano, estas palabras es el aliento de Dios, es el soplo de Dios. Estas palabras fueron inspiradas y dadas por el mismo aliento de Dios a los que escribieron. Y esta palabra es útil para enseñarnos, para redarguirnos y para corregirnos. Por eso nos está corrigiendo y nos dice que seamos humildes. Y estimando, dice, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Es difícil esto, ¿verdad? Pero
no es imposible. ¿Por qué? Porque el que lo cumplió, el que produjo toda esta situación, todo este ambiente, hoy está en nosotros como el Espíritu mezclado con nuestro espíritu, como dice en 1 Corintios 6:17, que dice, pero el que se une al Señor es, no dice será, no dice que, sino que es un solo espíritu con Él. ¿No es maravilloso de que hoy nosotros podamos ser un solo espíritu con Él? Por eso dice en 2 Corintios que si nuestro corazón se vuelve al Señor, nuestros velos serán quitados. Y cuando el velo es quitado, podemos ver claramente, podemos ver realmente todo lo que hay en el exterior de esa cortina que tapa la ventana. Así que, hermanos y hermanas, necesitamos realmente seguir adelante con ánimo, con mucho ánimo necesitamos. Pero hay un versículo también, el 4 aquí, que dice, no considerando, escucha, no considerando cada uno sus propias virtudes. Queridos hermanos, hoy lo que tenemos que hacer, si lo hacemos por la misericordia de Dios, porque Él ha sido Él mismo el que ha producido tanto el querer como el hacer. Y no fue que nosotros lo elegimos a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. Por eso necesitamos tener un corazón abierto al Señor y no considerando cada uno sus propias virtudes, sino cada cual también las virtudes de los otros, sino las virtudes de los otros. Así que tengo que terminar aquí ya. José, muchísimas gracias. Qué maravilloso, hermano, que hemos sido introducidos en este negocio del Señor. Hemos llegado a ser parte, como dice Pedro, de este ministerio. No que cada uno tenemos un ministerio, no, solo hay un ministerio, el ministerio del Espíritu. Pero el apóstol nos dice claramente, dice, hemos llegado a ser parte de este ministerio. Y el apóstol Pablo nos dice que hemos llegado a ser ministros competentes, no de la letra, porque la letra mata, sino necesitamos ser ministros del Espíritu. Bueno, hermanos y hermanas, la próxima semana, si el Señor lo permite, estaremos aquí de nuevo compartiendo con esta riqueza. Muchas gracias, José. Amén, hermano.